mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy jueves 22 de agosto, día en que la Iglesia Católica celebra la memoria litúrgica de Santa María Reina. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: átenlo de pies y manos y arrójelo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este jueves vocacional, jueves 22 de agosto. Mis hermanos, hoy la Iglesia Católica celebra la memoria de Santa María Reina. Y quiero leerles un pedacito de la catequesis del Papa San Juan Pablo II acerca de este misterio de Santa María Reina. Dice: la devoción popular invoca a María como reina. El concilio, después de recordar la asunción de la Virgen en cuerpo y alma a la gloria del cielo, explica que fue elevada por el Señor como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores. Confrontar Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Y el vencedor del pecado y de la muerte, que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la lleva a su lado la corona como reina y señora de todo lo creado. Es lo que meditamos en los misterios del Santo Rosario, quinto misterio de los misterios gloriosos. Mis hermanos, después de haber leído esta parte de la catequesis de San Juan Pablo II, yo quiero entrar a acotación un poco a lo que la liturgia de la Iglesia Católica nos habla en este jueves 22 de agosto. Hoy hemos escuchado el inicio del capítulo 22 del Evangelio de San Mateo, del capítulo 1 hasta el capítulo 14, lo que se conoce como la parábola del banquete nupcial. Esta parábola es un resumen del Antiguo y del Nuevo Testamento, del pueblo escogido por Dios desde la antigüedad y el pueblo escogido por Dios en su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Y es bien interesante lo que nos dice a nosotros el capítulo 21, versículo 23, donde dice que el Señor Jesucristo está hablando con tres tipos de personas: los sacerdotes, los ancianos y los fariseos. Recordemos un poco, en el capítulo 21 del Evangelio de San Mateo, el Señor hace la entrada mesiánica a Jerusalén. Después de que el Señor entra a Jerusalén, va y purifica el templo. Después de que el Señor purifica el templo, expulsando a los vendedores, el Señor maldice la higuera que se seca, según el Evangelio de San Mateo, inmediatamente. El Señor después va a enseñar al templo, y mientras el Señor enseñaba, los sumos sacerdotes y los ancianos le preguntan con qué autoridad hace eso. Para eso el Señor les propone dos parábolas: la parábola de los dos hijos y la parábola de los viñadores homicidas. Dice el capítulo 21, versículo 45, que los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos y trataban de detenerlo, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían como un profeta. Entonces el Señor Jesús, después de todos estos acontecimientos que hemos hablado, toma la palabra de nuevo y le sigue hablando en parábola. Y esta tercera parábola que encontramos después de los dos hijos y de los viñadores homicidas, llamada la parábola del banquete nupcial, también es directa contra los fariseos, directa contra los sumos sacerdotes y directa a los oídos de los ancianos, es decir, de las personas encargadas de la religión de la época. El Señor Jesucristo les va a hablar en parábolas, porque solo a los discípulos el Señor les habla directamente. Si ustedes recuerdan, cuando pasamos sobre el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, le preguntan a los discípulos por qué les habla en parábolas, y Él responde: es que a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos no. A ellos no. San Mateo capítulo 13, versículo 11. El Señor les sigue hablando en parábolas a estas personas. Y el Señor les habla en parábolas exponiéndoles el reino de Dios, o como diría el evangelista San Mateo, el reino de los cielos. Las parábolas de Jesús son explicaciones tomando lo contemporáneo para poder expresar algo muy profundo. Sin embargo, en algunas ocasiones, estas explicaciones se salen de lo cotidiano, en algunas no, como la parábola del sembrador, un ejemplo, se sale de lo cotidiano. Pero la parábola del tesoro escondido no se sale de lo cotidiano, de la perla preciosa tampoco se sale de lo cotidiano, o de los peces que son escogidos, son lo normal, lo que vivía el pueblo de la época. Sin embargo, en otras se sale de lo cotidiano. Un ejemplo: una persona que sale a contratar gente para que trabajen en su viña y llama a unos primero y después llama a otros, y de estos 5 grupos que llama, el Señor a todos les paga por igual, iniciando por los que llegaron de última, los que trabajaron solamente 1 hora. Eso es algo inusual, no se veía en la época. Otro ejemplo: unas vírgenes que están esperando a su Señor y se quedan dormidas. No era normal, las vírgenes siempre estaban vigilantes. Otro ejemplo lo vemos hoy: un rey que pues prepara un banquete para las bodas de su hijo, y sin embargo la gente no quiere ir. No es algo pues común, es algo inusual, pero en este aspecto inusual es donde encontramos la gran enseñanza. El Señor les habla en parábolas, una manera de enseñar, pero en este caso se sale de lo inusual. Para exponer ¿qué? El reino de Dios o el reino de los cielos. El reino de Dios o el reino de los cielos en la Biblia no se define, se compara. El Señor compara el reino de los cielos con una semilla de mostaza, con un sembrador, con la cizaña, con los pescadores, con un banquete, con los 2 hijos, con los viñadores homicidas. El Señor compara, pero nunca lo define. Dice: el reino de los cielos es semejante a. En esta ocasión, ¿con qué lo va a comparar? Con un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Este rey es Dios, y este hijo es el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bien extraño, porque manda a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quieren ir. Se quedan
en otros asuntos, algunos se van al campo, otros sencillamente se dedican a sus negocios, otros los agarran, los insultan y los matan. Estas personas que no quisieron ir a esta boda son el pueblo del Antiguo Testamento, aquel pueblo que fue convocado por Dios a las bodas de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo no quisieron prestarle atención. El pueblo antiguo tomó los profetas, los mataron. El pueblo antiguo tomó los hombres enviados con Dios y le dieron muerte. Eso es lo que nos habla a nosotros en la parábola de los viñadores homicidas, agarrando, quemando, matando, destruyendo. San Lucas en el capítulo 6, versículo 26 nos dicen: ay de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque del mismo modo hicieron sus padres con los falsos profetas. En cambio, los profetas enviados por Dios, los siervos enviados por Dios, fueron insultados, apedrados, perseguidos, hasta llegar a la muerte. Este pueblo no quiso aceptar la invitación a las bodas del hijo de aquel rey, al banquete nupcial. Entonces, ¿qué sucedió? Sucede algo inusual. Este rey se enoja y enviando sus tropas dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a la ciudad. Tenemos que recordar que el Evangelio de San Mateo es escrito en el año 80 después de Cristo. Y en el año 70 sucedió algo que marcó la historia del pueblo de Israel. Los romanos incursionaron en la Jerusalén, en la Tierra Santa, y Tito, el emperador de Roma, manda a destruir la ciudad y a destruir el templo. Y los judíos son expulsados de lo que se conoce como Canaán, el Estado de Israel hoy día, o lo que llamamos nosotros la Tierra Santa. Esto es una alusión, una profecía que el Señor da sobre esta ciudad, la ciudad en la cual Él lloró. Jesucristo llega, ve la ciudad y el Señor llora por Jerusalén. Llora porque no se convirtió al Señor, llora porque no se volvieron al Señor. Y como lo dijo el Señor, no quedará piedra sobre piedra. Y eso sucedió. Esto es una alusión profética a lo que iba a suceder, pero también un cumplimiento de lo que sucedió en el año 70. Esta ciudad fue prendida en fuego y estos homicidas fueron expulsados. ¿Quiénes son estos homicidas? El mismo pueblo del Antiguo Testamento. Ya el Señor les estaba hablando a los fariseos, a los sacerdotes, a los ancianos, a los escribas. Y entonces, ahora viene una segunda parte. Ya este pueblo está ahí, fue expulsado, fue desechado por no aceptar esta invitación al banquete nupcial, a las bodas del Cordero, a la boda del Hijo del Rey. Entonces, este rey dice a sus siervos: la boda está preparada, es decir, la fiesta continúa. Pero los invitados no eran dignos, no quisieron venir, no quisieron hacer caso, hicieron caso omiso al llamado de estos siervos. Entonces vayan pues a los cruces de los caminos y a cuantos se encuentren, invítelos a la boda, es decir, a otros pueblos, a otras personas que no hacían parte de este primer grupo, de este primer pueblo que había sido convocado. Así lo hicieron. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala se llenó de comensales. ¿Quiénes son estos comensales? El nuevo pueblo escogido por Dios. Usted y yo somos esos nuevos comensales que hemos sido llamados por Dios y que no hemos hecho caso omiso como hicieron los antiguos, sino que aceptamos la invitación a la boda nupcial, al banquete nupcial, al banquete del Hijo del Rey, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estamos aquí reunidos. Sin embargo, se puede cumplir algo bastante fuerte. Dice que cuando entró el rey a ver a los comensales, vio allí uno que no tenía traje de boda. La pregunta es, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿usted ya se puso el traje de boda para entrar al banquete del Cordero? Cuando nos acercamos a la Eucaristía, donde encontramos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor, el Cordero cebado que fue muerto, que fue sacrificado para darnos vida en abundancia, ¿nos vestimos con el traje? ¿Cuál es el traje? La gracia de Dios. Antes de ir al banquete, antes de comer la Eucaristía,
que se sirve en el altar, vamos al sacramento de la reconciliación. Nos despojamos de este hombre viejo para aceptar el hombre nuevo, o sencillamente entramos a la boda nupcial, al banquete del Cordero, como llegamos. Este hombre no tenía el traje puesto. Y entonces el Señor Jesucristo lo llama amigo. Y esta expresión desde el Evangelio de San Mateo es una expresión con un profundo reproche. Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Algunos dirán, Padre, ¿y por qué usted dice que esto es un profundo reproche? Recordemos la parábola que nos hemos meditado en estos días pasados, que es la parábola de los obreros de la viña, aquellos que fueron llamados a la primera hora de la mañana, cuando este dueño de la viña fue a pagar y empezó por los últimos trabajadores. Entonces, cuando llegaron los primeros a cobrarlo, murmuraban contra el propietario, diciendo, estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día del calor. Y dice San Mateo 20:13, pero él les contestó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Un reproche, amigo. Este mismo reproche lo encontramos en el versículo 26, capítulo 26, versículo 50. Cuando llega Judas a vender al Señor. Desde el Evangelio de San Mateo dice, Jesús le dijo, amigo, haz lo que has venido. Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Esta expresión amigo es muy propia de San Mateo, aunque los otros evangelistas también la traen en el caso de Judas. Sin embargo, en esta parábola que se repite en Mateo y en Lucas, capítulo 14, versículo 16 al 24, Lucas omite esta expresión amigo. Esta expresión que tiene este rey frente a esta persona que no se ha puesto el traje digno para la fiesta. Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de boda? Él se quedó callado, nada le dijo al rey. Entonces el rey dijo a los sirvientes, esto es terrible, porque si nosotros no estamos vestidos con el traje de boda, nos va a suceder esto. Átenlo de pies y manos y échelo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Si nosotros podemos tomar un texto bíblico que nos explique esto de otra manera, podemos ir a 1 Corintios en el capítulo 11, versículo 27 en adelante. 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 dice, por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Examínense, pónganse en el traje, pues cada cual coma y beba así el pan y beba el cáliz, pues quien come y bebe sin discernir, sin el traje, el cuerpo come y bebe su propia condenación. 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 y 28. Se lo vuelvo a leer. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Examínense pues cada cual y coma así el pan y beba el cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe para sí su propia condena. Le pregunta, amigo, ¿has entrado aquí sin el traje de boda? Este hombre se queda callado. Entonces el rey dice a los sirvientes, átenlo de pies y de manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Este llanto y rechinar de dientes lo encontramos también nosotros en San Mateo capítulo 13, en la parábola de la cizaña. La explicación de la parábola de la cizaña dicen, y los arrojarán en el horno de fuego, allí será el llanto y rechinar de dientes. San Mateo 13:41. Y también lo dice en San Mateo 13:50, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Este horno de fuego se conoce en el Nuevo Testamento como la Gehenna. La Gehenna para el pueblo de Israel era el lugar donde se quemaba la basura. La Gehenna era como un horno
un horno ardiente donde se quemaba la basura. Y en la época de los reyes, personas dadas a la idolatría botaban a sus niños, algunos a los primogénitos, y entonces los niños, al ser quemados por este fuego, se revolcaban, lloraban, era un rechinar de dientes terrible. Y este lugar, esta cadena es tomada por nuestro Señor Jesucristo como una explicación de lo que va a suceder para aquellos que no se pongan el traje, que no entren a la boda nupcial, al banquete del Cordero, a las bodas del Hijo de Dios, vestidos con el traje de la gracia, que aquí lo vemos como una alusión, lo vemos como una alegoría. Sin embargo, en San Mateo capítulo 25, versículo 41, el mismo Señor le da un cumplimiento a este lugar. El Señor dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese fuego eterno es lo que la Iglesia Católica llama en los novísimos el infierno, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y quiénes van a ese lugar? Aquellos que no se pongan el traje, aquellos que no se vistan con la gracia del Señor. ¿Y en dónde recibiremos esa gracia, Padre? En la Iglesia Católica, en la vivencia siva de los sacramentos. Todos los sacramentos nos comunican la gracia, pero un sacramento por especial nos comunica al autor de la gracia, que se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros hoy debemos revestirnos con la gracia del Señor para entrar al banquete, ponernos el traje, o si no, el Señor nos va a hacer un reproche. Nos va a decir: amigo, ¿no te has puesto el traje necesario para la boda? Y nos sacarán afuera, dice el Señor, en el lugar de castigo, de tinieblas, y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y termina el Señor diciendo: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Sin embargo, hay algunos textos bíblicos que los traducen de la siguiente manera: muchos son los llamados y pocos los que se dejan escoger. Pero unos pocos de ellos solamente son los que han respondido, dirían alguna traducción. Muchos son los llamados, pero pocos son los que han respondido. Ojalá que nosotros pudiéramos responder hoy a ese llamado del Señor. Que ojalá que nosotros hoy nos dejáramos escoger por el Señor. Porque como dice San Juan Crisóstomo, escúcheme muy bien, cuando el hombre dice no, Dios no puede. Si el hombre quiere, Dios puede. Si el hombre no quiere, Dios no puede. Porque la debilidad de Dios está en la libertad humana. Dios nos llama, pero depende de nosotros que le digamos sí a ese llamado del Señor. Ojalá que nosotros hoy podamos dar esa respuesta positiva al llamado de Dios. La misma respuesta que dio la Santísima y la Purísima Virgen María. Aquella mujer que cuando el ángel Gabriel llega a anunciarle las palabras de Dios Padre, la Virgen María dice: sí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y esta mujer que se puso el traje de gala, que se dejó revestir de la gracia del Señor, hoy en día la estamos celebrando como reina y madre de todo lo creado. Pidámosle a la Santísima y a la Purísima Virgen María que ruegue e interceda por nosotros, y que ella, que ya está lista con el traje para la boda del Cordero, para la boda nupcial, nos permita a nosotros también estar con ella y juntos alabar, bendecir y glorificar el santo y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículo 45. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Oremos. Oh Dios, que has preparado bienes inestimables para los que te aman, infunde tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa, su programa, La Buena Nueva, con el Padre Bernardo Moncada, para hoy jueves 22 de agosto, día en que la Iglesia Católica celebra la memoria de Santa María Reina. Hermanos, hoy, junto con la Virgen, abramos nuestro corazón al Señor, vayamos a la iglesia, confesémonos, estemos hoy en la hora santa,
Por favor, comulguemos en gracia de Dios. Nunca nos atrevamos a comulgar en pecado mortal, para que el Señor tenga su piedad y su misericordia con nosotros y nos acoja en el grupo de los bienaventurados, junto con la Santísima y la Purísima Virgen María. Hermanos, antes de irme, yo les recuerdo una sola cosa: la peregrinación que tenemos el próximo año a Europa y a Tierra Santa. Recordemos que va a ser del 15 de agosto, del 15 de abril al 1 de mayo del año 2020. Hermanos, solamente quedan 15 cupos. Si usted quiere ir, si usted me quiere acompañar, por favor, tome la decisión pronto, porque ya vamos a cerrar el segundo VAS. Ya el primero se llenó, estamos llenando el segundo. Una gran peregrinación para el próximo año, abril 15 a mayo 1 del año 2020. Si usted me quiere acompañar, comuníquese ya a los siguientes números: área 708-351-8868 y área 773-344-4816. Caminemos con María para seguir a Jesús. Y ahora, mis hermanos, yo los invito a que nos preparemos para recibir la santa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.